Continúa el debate sobre esta posible reforma al Poder Judicial. Desde Guadalajara, en la FIL de Guadalajara, algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia se han pronunciado en contra de esta posible reforma al Poder Judicial. Han asegurado que es difícil que suceda, que la población no entendería lo que podría suceder y que la popularidad podría jugar en contra de esta reforma. Así lo han dicho desde la FIL de Guadalajara, la que ha calificado el presidente López Obrador como un cónclave del conservadurismo. Lo mismo, el presidente López Obrador hoy en su conferencia matutina declaró que los poderes de la Unión son autónomos y no puede haber un supremo poder conservador como quisieran algunos. Esto luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán propuso la destitución de senadores por no acatar la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia por no haber realizado los nombramientos de los comisionados en el INAI. El presidente explicó que si ese fuera el caso, a la propuesta de Pérez Dayán, sería como regresar a la época del predominio del poder ejecutivo, como lo era en el régimen porfirista y posrevolucionario. Asimismo, López Obrador indicó que antes existía el dedazo, el tapado y la cargada, pero apuntó que ya están cambiando las cosas. El presidente explicó que el Poder Judicial está secuestrado por la oligarquía de México y comentó que si el Poder Judicial se quiere convertir en el poder de los poderes, sería algo inconstitucional, antidemocrático y sería algo que no va a permitir el pueblo. Son poderes independientes, autónomos. No puede un poder situarse por encima de los demás. No puede haber un supremo poder conservador, como quisieran algunos. Sería como el regreso del predominio del poder ejecutivo. Bueno, pues así la respuesta del presidente López Obrador al ministro Pérez Dayán, quien había propuesto que, dimitir a los senadores que no han hecho su trabajo al seleccionar a los comisionados del INAI. Y siguiendo con las reacciones a las palabras de Pérez Dayán, ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, declaró que la propuesta del magistrado está fuera de lugar y respondió que el Poder Legislativo es un poder soberano. O condenarse en el tema mexicano de elección. Pues eso también aplicaría en positivo, porque así el juez, si se permite un periodo de reelección o para mantenerse en el cargo, porque se aplicaría también lo de la revocación del mandato, porque no solo es la elección del juez, del magistrado, ministro, la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento. Pero eso ya lo haría la judicatura, ¿no? Es su atribución la judicatura, pero no la judicatura actual que está, con todo respeto, pasmada. Congelada. ¿Conocen ustedes, por ejemplo, esto que estamos planteando? ¿Qué no le corresponde a la judicatura revisarlo? ¿Conocen ustedes de algún juez? Nos adelantamos un poquito. Esto fue lo que el presidente López Obrador esbozó de esta posible reforma al Poder Judicial. El presidente asegura que puede existir un tribunal que también juzgue el trabajo de los juicios de los jueces, de los ministros, de los magistrados y que permita poner un estándar a la aplicación de la justicia y del trabajo de los jueces del Poder Judicial en el país, y aseguró que la judicatura no está realizando este trabajo que debería de ser el de juzgar el trabajo de los jueces. Y regresando también a la reacción de los senadores a esta posible dimitirlos de su cargo, como aseguraba el magistrado, pues el senador Eduardo Ramírez también explicó que el Poder Legislativo es elegido por el voto del pueblo
ejemplo, contrario a lo que pasa con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes son designados por el Ejecutivo Federal y ratificado por 2/3 partes del Senado. Eduardo Ramírez recordó que los nombramientos de los comisionados del INAI son una facultad exclusiva del Senado de la República. Por último, Ramírez Aguilar indicó que el Senado es un poder soberano, por lo que advirtió que la idea de Pérez Dayán es como si quisiera destituir a un magistrado por una sentencia en la cual los senadores no estuvo de acuerdo, y apuntó que cada quien ejerce su soberanía en torno al poder que representa y las facultades que le da la Constitución. Y frente al intento de la ministra Loreta Ortiz de comparar la propuesta del Ejecutivo Federal de que los miembros del Poder Judicial sean elegidos a través del voto popular, tenemos el audio de las palabras de Loreta Ortiz en la FIL de Guadalajara sobre una discusión que tuvo con un juez de Estados Unidos. De acuerdo, discutiendo la pena de muerte en Estados Unidos, y que algunos estaban a favor, me pidieron Relaciones Exteriores que tuviera una reunión con varios jueces en el no me acuerdo, es en Texas, ¿no? Ya me acordé. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento, yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia, y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular. Bueno, pues así el argumento de la ministra Loreta Ortiz al comparar pues dos situaciones completamente distintas, porque bueno, las carreras judiciales en Estados Unidos es completamente distinto a lo que sucede en México. Los fiscales, los jueces buscan otros cargos en el Poder Judicial. Aquí lo que se está discutiendo es el perfil para que se vote en una urna al quien va a llegar al Poder Judicial, y nosotros podríamos definir si alguien, un juez, un ministro que votó por la pena de muerte de una persona podría ser popular o no en nuestro país, y con base en eso votar en las urnas por un perfil. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.